¿Qué produce Irán verdaderamente? Hasta el momento lo que ha producido son personas en terrorismo, el tráfico del crimen organizado internacional. Esa ha sido la producción por parte de Irán. No obstante, ahora Irán está llegando a Venezuela. Después del acuerdo que se llevó a cabo entre Irán y el régimen de Nicolás Maduro, donde acordaron 20 años para hacer transacciones bilaterales, ahora pues resulta que nos enteramos que en esa transacción entregaron casi o prácticamente la superficie de un estado de Venezuela. Pero también si comparamos esa superficie, hasta algunos países del mundo tendrían el tamaño de superficie de lo que ha entregado Nicolás Maduro para que los iraníes ahora siembren. ¿De qué se trata entonces esta siembra de lo que van a hacer en Venezuela? Vamos a meternos en detalle de esta información, de la veracidad de esta información, porque Nicolás Maduro no ha dicho absolutamente nada. Y no solamente es que no ha dicho nada, sino que al mismo tiempo nadie le ha impedido que él haga y deshaga y que entregue el país de la manera como mejor le parezca. Bueno, vamos a ver con mayor detalle de qué se trata esta información. Una reconocida agencia iraní llamada Tasnim, esta agencia de noticias de Irán, entrevistó al viceministro del Interior de Asuntos Económicos, llamado Mohsen Konchestambar, un nombre bastante raro, nada criollito para lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar los venezolanos. Y le han entregado la cantidad, así como ustedes lo ven en pantalla en este instante, la cantidad de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables en Venezuela. Usted se preguntará, ¿de dónde sacaron esas tierras? ¿O acaso comenzará un proceso de mayor expropiación? ¿O sencillamente vamos a ver en este instante cómo los grupos del Irán van a ir sacando gente de su fondo y se los van a ir entregando? ¿O les van a entregar a aquellos fondos o tierras que la expropiación de Hugo Chávez pues llevó al desastre, al caos y que no sirvió absolutamente para nada? Esas son las cosas que vamos entonces a estar analizando. Vamos a ir con ustedes analizando este tema, porque si nosotros analizamos un poco lo que representa ese 1 millón de hectáreas, quizás algunos dirán, bueno, es que la palabra hectárea y la palabra 1 millón de hectáreas me suena mucho, pero no puedo identificar de cuánta cantidad estamos hablando. Pero vean ustedes de cuánta cantidad se trata. Aquí lo colocamos en pantalla. Eso, si lo convertimos en kilómetros cuadrados, eso se convierte en una cantidad de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que bastante, muchísimo. Aún así hay gente que no entiende lo que significa la cantidad de 10.000 kilómetros cuadrados. Avancemos un poco más. Entonces, estos 10.000 kilómetros cuadrados representan un estado de Venezuela. Allí está en rojo el estado de Venezuela. Ese estado que ustedes ven acá es el estado Táchira. Táchira tiene una superficie de 11.100 kilómetros cuadrados. Es decir, que prácticamente llena el estado Táchira o abarca el estado Táchira la superficie de 1 millón de hectáreas entregadas por Nicolás Maduro a Irán. Es bastante grande. Ahora, hay gente que fuera de nuestro país, de Venezuela, que se pregunta, bueno, yo no conozco el estado Táchira y no puedo identificar el tamaño porque no me da, porque no conozco Venezuela. Hay gente que no conoce Venezuela, de verdad que los conozco. He escuchado de gente que incluso me ha dicho, yo no sé dónde está tal país. Sí, bueno, eso se puede aceptar en alguna que otra persona. Pero vamos a ver un país, o mejor dicho, un lugar muy cercano a Estados Unidos, ¿ok? Parte de alguna manera a Estados Unidos. Vamos a hablar de Puerto Rico. Este estado, vamos a ver acá, lo presentamos. Miren ustedes la superficie que tiene en este momento Puerto Rico.
está muy conexa a Estados Unidos. Es un proceso que lleva ese país. Pero vean ustedes, 9.104, ahí está, 9.104 kilómetros cuadrados. Es la superficie. Prácticamente le han donado a los iraníes un territorio del tamaño de Puerto Rico. Y eso está pasando en este momento en nuestra Venezuela, mientras que Nicolás Maduro pareciera que o cree que Venezuela le pertenece y que lo puede repartir como cajita chica. Ahora, más allá del tema del millón de hectáreas que le ha entregado el régimen de Nicolás Maduro, hay que preguntarse muchas otras cosas. ¿1 millón de hectáreas para qué? ¿En qué se destacan los iraníes sembrando, por ejemplo? ¿Son expertos sembrando qué cosa? ¿Sembrando papas? ¿Sembrando qué tipo de cosas? Ahora, conociendo la historia de los grupos, porque los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con Irán son grupos del crimen organizado, del terrorismo. Esos grupos, que por cierto, el avión de Irán, que de alguna forma está en este momento en Argentina, ese avión que ha servido para el crimen organizado y ha servido y que pertenece a las fuerzas Quds y con coparticipación y apoyo a grupos como Hezbollah, grandes grupos terroristas, por Dios. Bueno, los iraníes saben hacer ese tipo de cosas. Tráfico de armas, narcotráfico. Ahora, entregarles las tierras para sembrar tubérculos, ¿o acaso tengo que decirlo en forma muy categórica? El cártel de los Soles, los cárteles de Sinaloa van a estar muy contentos por la nueva cosecha. Así como suena. Es muy posible que entonces veamos a estos cárteles ya lavándose las manos, porque pronto habrá una buena cosecha en algunas de estas, este millón de hectáreas entregadas por el régimen de Nicolás Maduro a Irán. Vamos a ver qué van a cosechar. Pero bueno, yo porque soy muy mal pensado. No crean ustedes que yo me la paso. No, es que yo soy muy mal pensado. No, y es que ¿quién va a opinar negativamente contra los iraníes? Por favor, palomitas blancas, competico azul, llévame en tu sal, a saber a quién, etcétera. Esos son así. Yo porque soy mal pensado, pero ustedes son muy bien pensados y no tienen ese pensamiento malévolo que tiene Norbert Marín. Yo les invito a ustedes a que coloquen aquí sus comentarios, que estamos en vivo. ¿A qué vienen los iraníes y qué van a hacer con ese millón de hectáreas en nuestro territorio? ¿Qué van a estar haciendo en nuestro país? Pregúntense ustedes. Y quiero ver la primera cosecha. Y ahora, aquí viene la otra parte. ¿Y por qué no le entregaron ese millón de hectáreas a gente que verdaderamente antes producía esas tierras? Aquellos hacendados que sí producían. ¿Por qué no se los retornaron a los propios? ¿O acaso tenemos que decir aquí en estos términos, luz para afuera, oscuridad para adentro? Eso es lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro. Recuerden ustedes que Hugo Chávez tenía una cartera disponible, una chequera disponible para regalar dinero, regalar nuestro petróleo y construir casas fuera del país, refinerías y cualquier otra cosa. Recordamos las construcciones que se dieron, por ejemplo, en Bolivia. Y en Venezuela, mientras tanto, el desastre y el caos. Y todavía Nicolás Maduro sigue regalando cosas. ¿Recuerdan ustedes que le regaló, por ejemplo, a un país de la región? Le regaló prácticamente, le exoneró los pagos que tenían de petróleo, por ejemplo. Se los exoneró. Y así sucesivamente ha exonerado a muchos de los pagos de las deudas que tiene con Venezuela. Bueno, estas son las cosas de oscuridad para afuera, luz para afuera, oscuridad para adentro, los niños que están muriendo hoy día en nuestro país, especialmente, vamos a ver acá, especialmente los niños del JM de los Ríos sin posibilidad de trasplante. Los profesores, miren, caramba, yo quiero pedirle disculpas a los profesores. Quiero pedirle disculpas, porque yo sé que muchos me han escrito, Norbey, por favor, no nos pagaron. Lo que nos dieron